Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 19 de junio de 1985. Es periodista, cuenta con un doctorado en comunicación y es máster en relaciones internacionales. Además, es también máster en gobierno, diplomacia y estudios sobre conflictos, cursado en la Reichman University de Israel. Fue editor de política de El Observador, docente en la Universidad Católica y coordinador de la Unidad de Comunicación Institucional del Ministerio de Industria y Energía, Minería, entre los años 2020 y 2021. Entre sus trabajos periodísticos se encuentra Luis Almagro no pide perdón, editado por Planeta en el año 2020. Acaba de publicar Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay, donde expone la trama de la expansión del gobierno de Venezuela en el Río de la Plata y en particular en nuestro país. Bienvenido a Dato y Relato, Martín Natalevich, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, hablábamos recién con Fernando cuando decíamos más temprano que venías vos, que seguramente los uruguayos nos dicen Antonini Wilson y lo tenemos súper presente, aunque hace ya ¿cuántos años de eso? ¿Vos lo debes tener bien en claro? Agosto de 2008. 2008, o sea, hace un montón de tiempo. Pero el nombre Antonini Wilson sonó, fue una locura por allá y acá, ¿no? En Argentina y acá. No sé qué tanto en Venezuela, pero en Uruguay y en Argentina sonó un montón. Y por lo que pude ver en el libro, en este libro que estás presentando en estos días, creo que es pasado mañana, ¿no? Efectivamente, el jueves. Pasado mañana, después hablamos de eso. Arranca una parte por ahí, ¿no? O sea, vamos a explicarle a los oyentes, que lo vas a hacer vos mejor que nadie, cómo empieza toda esta historia, dónde arranca toda esta historia que decía Fernando recién en la presentación, esa intención de expansión del gobierno bolivariano de Venezuela de la época de Chávez, ¿no? Sí, tal como ustedes dicen, lo que el libro cuenta, en primer lugar es una historia global, ¿no? De las relaciones entre Uruguay y Venezuela en la era del chavismo. Obviamente decir chavismo es un atajo, ¿no? Porque podemos decir que existió chavismo en Venezuela, por lo menos hasta la muerte de Chávez. Lo que viene después quizás es dudoso que sea chavismo. Creo que tiene algunas características que mantienen a lo que fue el liderazgo de Hugo Chávez, pero ya devenido en otra cosa bajo el liderazgo de Maduro. Pero, como decía, este libro cuenta esas relaciones, esos 25, 30 años, si tomamos como punto de inicio el día que Hugo Chávez, siendo aún un teniente coronel golpista, cae en el Río de la Plata por primera vez en Uruguay, allá por 1994, recién salido de prisión, y visita por primera vez a los efectos de establecer contactos, ¿no? Con diferentes tipos de agrupaciones. Todavía en ese momento nadie tenía bien claro qué era Hugo Chávez, cómo había que tratarlo, y tal es así que recibe gestos de bienvenida desde los Tupamaros hasta algunos grupos de las Fuerzas Armadas vinculados con los tenientes de Artigas. Mirá. Entonces era un personaje que era difícil de asir en ese momento, nadie tenía bien claro, todos sabían que había intentado dar un golpe de Estado en 1992, que ese golpe había fracasado, que había estado 2 años en prisión y que había fundado una serie de grupos que pretendían cambiar por lo pronto a Venezuela, ¿no? En ese momento era cambiar a Venezuela. Pero electoralmente. Electoralmente, por el camino democrático. Efectivamente, él luego de su intento frustrado de golpe se decanta por la vía democrática, y va por la vía electoral. Hay 3 o 4 personas muy influyentes que se cuentan en el libro quiénes son, que de alguna manera le terminan cambiando la visión, y él se presenta a los comicios de 1998 en Venezuela, gana, y a partir de ahí empieza una nueva era en la historia de Venezuela, en la historia reciente de Venezuela, pero también en la historia del continente, del hemisferio. ¿Por qué? Porque Venezuela fue un país sumamente influyente para todo el hemisferio, y también aquí su huella quedó en el Río de la Plata. Como tú decías, Esteban, hay registros, por lo menos desde el año 2002, de algunos intentos injerencistas de parte del gobierno de Hugo Chávez en estas tierras, financiando específicamente a determinadas agrupaciones políticas. Bueno, además, Chávez le ofreció a Valle $20 millones para hacer un hospital de clínicas nuevo, ¿no?
Sí. Ya en aquel momento. Que creo nunca llegaron, no lo sé, capaz que sí, yo no estoy enterado. No, la donación para el Hospital de Clínicas se concreta de manera posterior, ¿no? Durante el gobierno del Frente Amplio, durante la primera administración del Frente Amplio. Pero lo que sí podemos decir es que fundamentalmente a partir del año 2002, desde que es Chávez quien es víctima de un intento de golpe en Venezuela, ahí se produce la radicalización de su pensamiento y acción, tanto adentro de Venezuela como hacia afuera. Y él empieza a mirar y a poner como objetivo fundamental la expansión de su revolución bolivariana, y lo digo entre comillas, porque es muy discutible, y esto ya está dentro del terreno de la opinión, si es una revolución de verdad, pero el mote de bolivarianismo es muy de él, ¿no? Es su impronta. Bueno, y cambió hasta el nombre al país, digo, ¿no? En definitiva, arrancamos por ahí. Sí, cambia la Constitución. Cambia la Constitución y cambia la dominación del país, o el mismo que hizo Bolivia también. Efectivamente, él jura sobre una moribunda Constitución. El expresidente Julio María Sanguinetti, que fue a la asunción de Chávez, quizás muchos no lo recuerden o no lo sepan, la presenció, estuvo con él, eso también se cuenta en el libro, entre otra serie de detalles, se quedó impresionado de cómo Chávez había jurado sobre una moribunda Constitución. Y bueno, en sus planes ya estaba cambiar en buena medida el sistema, la Carta Magna venezolana, pero a partir de ahí también hacer una serie de cambios políticos y sociales de gran impacto que terminaron derramando sobre todo el continente. ¿El interés de Chávez era expandirse solo para acá abajo o a todo el continente por igual? De acuerdo con lo que vos has investigado. Chávez buscaba amigos políticos e influenciar en organizaciones sociales afines, donde estuvieran, no importaba. De hecho, fue a Nueva York a prometer un sistema de calefacción para distintos tipos de personas de determinada raza o etnia. Él no le importaba dónde, y con esto estoy haciendo el ejemplo más raro, ¿no? Digo, fue a Estados Unidos a hacer su propio lobby, pero él plantó bandera ahí donde había un espacio para entrar, él ingresó. Y lo hacía muy a la cubana. O sea, muy influenciado por lo que era la Revolución Cubana, y esto quiere decir influenciando desde abajo, ¿no? Desde las raíces sociales, de los diferentes movimientos que con una agenda paralela, una agenda política, pero no una agenda política vinculada a la administración, podían ir trabajando y llevando el mensaje de la revolución, sobre todo en las calles. Martín, vengamos un poco a nuestro país, ¿no? A ese relacionamiento de Chávez con Uruguay. ¿En qué momento Chávez decide enfocar sus baterías en ciertos grupos políticos y no en todos? Porque vos decías al principio, se reunió desde los tenientes de Artigas hasta los Tupamaros, pasando por, me imagino, el gobierno, distintos actores. ¿En qué momento él se decanta y dice, para acá es con ustedes, y con quiénes fue? Sí, pasa algo, Esteban, pasa algo muy curioso ahí, porque lo cierto es que a Chávez no le fue muy bien cuando vino al Uruguay. Más allá de comerse un asado con los Tupamaros, que el ratón Luis Rosadilla le regaló una navaja que lo había mandado a comprar por 18 de julio, y de hacer algunos acercamientos y aproximaciones, lo cierto es que Chávez era un personaje resistido en la izquierda uruguaya, sobre todo en la socialdemocracia, porque lo veían como un golpista. Y ahí está la prueba de que Líber Sereni no quiso nunca reunirse con él. Y en esa primera estadía él venía específicamente a hablar con Sereni, y Sereni mandó a Jerónimo Cardoso, que luego terminó siendo el primer embajador uruguayo en Venezuela durante el primer gobierno de la izquierda, y le dio la espalda. ¿Y qué sabía Sereni? ¿Básicamente por el tema del intento de golpe? Sí. ¿Solo por eso? Eso era muy importante para él. Sí, militares empoderados y tratando de levantar las armas, y él veía que muchos de los argumentos que esos militares habían utilizado eran los mismos que había escuchado aquí en Uruguay, y eso le hacía muchísimo ruido, y por eso nunca lo quiso recibir, y por eso también Chávez levantaba algunas resistencias y barreras en la izquierda uruguaya, por lo menos dentro de algunos sectores del Frente Amplio. Pero
a fuerza de intentos, a fuerza de pasar su mensaje, digamos, empezó a recibir sí cierto apoyo de algunos grupos, diría, satelitales a la izquierda uruguaya, pero con una clara agenda de izquierda. Y estoy hablando de FUCBAM, estoy hablando de agrupaciones vinculadas al PIT-CNT, estoy hablando de la FEU y de otros grupos que poco a poco fueron tomando el mensaje chavista y lo fueron defendiendo. Tan pronto como en el año 2000 en Uruguay se registra la fundación de una especie de comité de base en defensa de la revolución. Y a partir de ahí se despliega una estructura de círculos bolivarianos, que eran pequeñas unidades inspiradas en lo que hacía Chávez en Venezuela, que su función era transmitir la palabra de Chávez aquí y también salir a las calles cada vez que Chávez pisara Montevideo. Después terminamos haciendo grande negocio con Venezuela, ¿no? Sí, bueno, ahí ya nos adelantamos mucho en la historia, sí, pero... Pero antes de ir para ahí, ¿no? Perdón, esos círculos bolivarianos que vos decías, también tenían financiamiento económico, me imagino, de parte de Venezuela. Lo que yo pude detectar y probar en el libro es que el gobierno de Jorge Valle, en determinado momento, gracias a servicios de inteligencia, sobre todo una colaboración estadounidense-uruguaya, pueden detectar que había un teniente coronel venezolano que estaba en Uruguay con credenciales diplomáticas, o sea que era ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que movía dinero en el Río de la Plata. Se llamaba Emiro Brito Valerio, digo se llamaba porque falleció hace poco tiempo. Esta persona cruzaba a la Argentina y financiaba algunos movimientos piqueteros como barrios de a pie que en aquel momento estaban en las calles contra el gobierno de Fernando de la Rúa, pero también financiaba a distintas organizaciones en Uruguay. ¿A quiénes entregaba el dinero concretamente aquí en Uruguay? Yo no lo pude, más allá de que sí pude establecer un ecosistema de organizaciones con las cuales este militar se reunía, eventos a los que era invitado. Son esas que decías vos, la FEU, FUCBAM, etcétera, etcétera. Y ellas eran las que por lo menos formaban parte de la primera línea. De la primera línea de defensa del chavismo en Uruguay. Pero a este teniente coronel lo agarran con los bolsos llenos de dinero, lo agarran infraganti, así lo digo en el libro, y es Jorge Valle el que toma la decisión fundamental de hablar este tema con Chávez. Lo cita a Didier Operti y a Guillermo Valles, quienes eran el canciller y el vicecanciller, al edificio Libertad, y ahí les dice, les informa de esta información que había recibido, que también había llegado, por otra parte, a la Embajada de Uruguay en Caracas, y les dice que él mismo va a hablar con Chávez. Y le dice a Chávez, yo te pido por favor que saques... Que te lo lleves o lo saco a patadas en el que te dije. Exactamente, palabras más, palabras menos. Valle le da ese mensaje a Chávez y acto seguido, al poco tiempo, esa persona se va y se va con, diría, con un upgrade, porque de la embajada de Venezuela en Montevideo pasa a trabajar al lado de Hugo Chávez en Miraflores, en la presidencia de la República Venezolana. Sí, sí que era oficial eso. Efectivamente, aparte Chávez no quiso hacerle frente a Valle porque no correspondía, pero era oficial. Es que si le hubiese hecho frente, eso iba camino a un escándalo. Sí, claro. Porque de alguna manera se iba a filtrar. Y de hecho, yo recojo en el libro una publicación en el Wall Street Journal que de cierta manera contaba algunos aspectos de esta historia, aunque no todos. Y creo que lo juzgarán los lectores, pero creo que uno de los méritos del libro es justamente reconstruir quién era esta persona, quién era este Emiro Brito Valerio, y lo que yo descubro es que era una persona de extrema confianza y de extremo conocimiento de Chávez. ¿Por qué? Porque era el militar que lo había recibido, que le había dado la bienvenida cuando Chávez inició su vida militar en Venezuela en la década del 70. Es su cadete guía. Es el que le regala 2 remeras y 2 mudas de ropa interior cuando Chávez llegó de un pueblo de Bariñas, de un pueblo del interior de Venezuela, sin la dotación necesaria, porque venía de una familia pobre, para iniciar en su vida militar. De hecho, que había una relación entre ellos de 30 años, de muchísimo conocimiento, y es el propio Chávez el que lo había mandado aquí al Uruguay a cumplir una función muy particular. ¿Con ese acto se corta ese vínculo?
esa inyección de dinero, esa ida y vuelta con las organizaciones pro-venezolanas? Yo no encontré ningún otro caso, por lo menos que yo sepa, en el que pudiera probar que había una persona moviendo dinero en el Uruguay, más allá, como decía Esteban, del caso de Antonini Wilson, que lo conocemos todos y solo su nombre nos recuerda a esos $800.000 que pararon en Argentina, pero que, según dijo varias veces públicamente Alberto Fernández, venían con destino a Montevideo. Yo no encontré otro caso, sí muchos relatos, pero acá se tratan de datos, así que no puedo ir un paso más allá, pero lo que sí puedo determinar es que tan pronto como entre los años 2000 y 2002 hubo al menos un caso en el que Hugo Chávez intentó empezar a financiar a organizaciones de izquierda en el Río de la Plata a los efectos de expandir su revolución y preparar el terreno, ¿no?, para que el día que llegaran gobiernos de izquierda afines a sus visiones, a su ideología, a su agenda para el continente, ya estuvieran algunos lazos establecidos. ¿Este muchacho que Valle rajó también operaba en Argentina o allí habría alguna otra persona? Ahí operaba él, pero también en un inicio operaba Elías Jagua, que ustedes conocerán porque después tuvo una larguísima trayectoria dentro del chavismo, siendo ministro de múltiples cosas y vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo curioso con Jagua es que en su momento, ahí por el año 2002, Venezuela lo propone como embajador en Buenos Aires. Y es por consejo del actual embajador uruguayo en Caracas, Juan José Artiaga, en conversación con el embajador argentino en Caracas, que le advierte que esta persona también estaba en realidad haciendo movilizaciones dentro de Buenos Aires, y es por eso que Argentina nunca acepta de que Jagua sea embajador de Venezuela. Es el gobierno de Fernando de la Rúa. Martín, en la tapa de tu libro hay 4 caras conocidas por todos, ¿no? A la izquierda, más chico, está el presidente Vázquez, a la derecha, más chico, está el presidente Valle, y arriba y en el medio elegiste poner a Hugo Chávez hablando muy animadamente, digamos, casi que pegados, digamos, a Hugo Chávez y a José Mujica. Siempre se habló del relacionamiento, bueno, varias veces vino Chávez a la chacra de Mujica, ¿no? Al Quincho de Varela, se hicieron grandes reuniones ahí, Kirchner, Lula, Mujica, Chávez. ¿Cómo era el relacionamiento entre ese cuarteto, de acuerdo a lo que vos investigaste, y cómo era que iba ese dinero? Hoy mencionábamos lo que llamás vos, o llamaban los kirchneristas, las valijas de la felicidad. Sí, la cadena de la felicidad. La cadena de la felicidad. Exactamente. Bueno, ¿cómo encaja toda esa historia y qué tiene que ver Mujica y el gobierno de Mujica en ese baile? Sí, sin duda Mujica fue el personaje político uruguayo que logró un vínculo de confianza más estrecho con Hugo Chávez. De hecho, cuando la relación entre Vázquez y Chávez estaba en su peor momento, que también hubo momentos de esos, ¿no? Y el libro lo cuenta, sobre todo cuando viene acá Bush, ¿se acuerdan? Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, Chávez le organiza un contraacto, le organiza primero una gira espejo a Bush en toda la región, pero le organiza un contraacto a Bush y a Vázquez en Buenos Aires. Y ahí se dice, en Telesur, se lo trata de manera muy insultante al presidente Tabaré Vázquez. Y eso llega a oídos, obviamente, del gobierno uruguayo, que además, recordemos, el Estado uruguayo era uno de los socios de Telesur, ¿no? Se había abrazado ese proyecto. Y ahí la relación entre Vázquez y Chávez, más allá de que después hacen una gran pantomima y juegan a que no ha pasado nada, estaba en su peor momento. Y ahí el que aparece como bombero incendiario en ese momento era Mujica, que seguramente todavía era ministro de Agricultura. Mujica tuvo mucho que ver en la relación con Venezuela, justamente estableciendo un vínculo personal que no tuvo ningún otro político uruguayo con Hugo Chávez. Y tal es así que durante su gobierno
se dan una segunda y muy importante ola de negocios, ¿no? Con Venezuela, que tiene como protagonista a la empresa Aire Fresco, ¿no? Y creo que uno de los aspectos interesantes que cuenta el libro es desmitificar un poco esa idea de que obviamente Aire Fresco salió ilesa de la justicia, de todo el proceso judicial que tuvo, pero se revé en un capítulo todo el caso de Aire Fresco y se muestra cómo uno de los socios de Aire Fresco se subió a un avión de PDVSA con José Mujica. Entonces no podemos hablar de un vínculo o de una conexión inocente entre alguno de los propietarios de esa empresa, que aparecía como el gran operador intermediario entre los arroceros, por ejemplo, los polleros y Venezuela, y el gobierno de turno. Alanís decía a viva voz de que él tenía raíces tupamaras, de que era un militante, de que había estado en el exilio, pero cuando la justicia le pregunta por su vínculo con José Mujica, él se mantiene callado y prácticamente dice que no lo conoce, que lo vio alguna vez. Bueno, para haberlo visto alguna vez, no solo era un aportante a la campaña del MPP, sino que volvió en un avión en el que iban otras 5 personas, con él y José Mujica, lo cual demuestra un grado de conexión y cercanía bastante más importante. ¿Había en todo eso que vos contás, Martín, cosas blancas, cosas grises y cosas negras? Sí, y parte del trabajo fue despejar eso, desenmascarar, ¿no? Todo eso. Sí, porque lo cierto también es que cuando se habla del vínculo con Venezuela, hay mucho relato, hay mucha hipérbole, hay mucha cosa agrandada, ¿no? Y después hay elementos que son objetivos, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de dinero que se movió en negocios y la estructura de algunos negocios que no tienen demasiada explicación. Y yo ahí hago un esfuerzo, que juzgarán otra vez los lectores si es bueno o malo, de meterme en cada uno de esos negocios, el de las casas prefabricadas, el de la industria del software, que tuvo como uno de los principales intermediarios a uno de los hijos de Tabaré Vázquez, el de los libros, de aquellos famosos libros que se facturaban mucho más caro de lo que costaban. Efectivamente, con los negocios en donde Aire Fresco jugó un rol de intermediación, con toda la deuda con el sector lechero, Calcar, Pili, con Aprole. Con Aprole está haciendo un juicio multimillonario en dólares. Un juicio al Estado, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo cuento un poco esa historia y también los intentos uruguayos de cobrar esa deuda, sobre todo durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Y ahí hay aspectos en donde me encontré con datos novedosos, datos que quizás en el fragor de la batalla habían pasado por alto, y con otras cuestiones que me generan mucha suspicacia, que generan que tienen ciertas apariencias que uno dice, bueno, acá seguramente hubo algo más, pero a veces, y es la verdad, el periodismo no puede probar todo, y muchas veces probar los hechos es muy difícil, sobre todo claro, en temas tan delicados como este, y por eso yo voy hasta donde pude contar y hacerme cargo del relato. Martín, ¿qué repercusiones has tenido? A ver, el semanario Búsqueda publicó hace unos días un adelanto y ahí me imagino que en tu teléfono habrán empezado a caer mensajes de distinto tipo, o bien con preguntas, o bien con... ¿Qué repercusiones ha tenido la publicación de este libro? No, hasta ahora diría, Esteban, que bastante tranquilo. Sí, mucho más tranquilo de lo que pensabas. De lo que incluso podía pensar. No sé si es porque no se ha leído, porque no tiene interés, o quizás porque la agenda mediática está en otro lado y está bien. Sí recibí algunos mensajes de algunas personas que bueno... Que estaban contentos, digamos, por la salida del libro, por el esfuerzo periodístico de intentar contar una etapa que tiene algunos oscuros, como he dicho, y sí también de algunas personas en las que me apoyé para hacer esta investigación, ¿no? Por supuesto, y
He recibido las primeras devoluciones de quienes lo han ido leyendo, pero no mucho más que eso. O sea, por lo pronto, hoy y mañana en una entrevista televisiva me hicieron la misma pregunta, ¿qué repercusión había tenido? Y no sé si apunta a alguien incómodo con el libro o a alguien molesto. Claro, nosotros somos ¿cómo se llama? Carroñero, queremos saber si alguno te amenazó. No, por ahora no. Pero para vos a nivel de fiscalía, debería haber, a raíz de la información que vos ponés encima de la mesa, ¿debería actuar alguna fiscalía de oficio, por ejemplo, o alguien hacer alguna denuncia o no? No me animaría. ¿Para vos hay apariencia delictiva en algunas cosas de las que vos descubriste? Para mí es muy difícil decir eso porque, digo, no soy ni fiscal ni juez y seguramente no me siento tan preparado en materia penal o en derecho como para hacer un diagnóstico. Lo que sí puedo decir es que... Algunas cosas oscuras. Es que yo reviso algunos de los casos que ya estuvieron en la justicia. Ajá. Y me hago algunas preguntas sobre algunas de las conclusiones que en su momento hicieron algunos fiscales y creo que al menos dejo sembrada la duda de algunos dictámenes que se hicieron y que quizás no hicieron una ponderación global del asunto. Creo que hay algunos episodios que reviso que sí merecen una segunda exploración. Claro, algunos incluso aunque se puedan confirmar, ya capaz que hasta prescribieron, ¿no? Sobre todo si son ilícitos económicos, algo de eso. Puede ser, no tengo la información. Lo que sí puedo decir es que obviamente yo he trabajado con la perspectiva del tiempo, ¿no? He revisado muchísimos documentos, claro. Y eso también juega a mi favor. Digo, claro. Muchas veces un fiscal investigando, trabajando sobre algo que está ocurriendo en el momento, claro. Quizás sea mucho más difícil, claro. Hacer una ponderación de todos esos elementos. Yo obviamente construí un relato a partir de múltiples fuentes de información, pero con la ventaja de que parto de algo que pasó hace 10 o 15 años. Esto que te voy a preguntar no está en el libro, es una especie de juego, porque muchos de los personajes que están ahí ya murieron. Exacto. Sí, murió Chávez, murió Vázquez, seguramente ministro, subsecretario, yo que soy, estoy pensando en Rosadilla, no sé, el propio Eleuterio Fernández Huidobro, papá. Perdón, que yo sepa, creo que Rosadilla está vivo, ¿no? ¿Vive Rosadilla? Sí, creo que sí, que yo sepa, sí. No. ¿Sí? Sí, que yo sepa. Tenía cáncer. Bueno, ojalá esté vivo y si no, yo lo estoy haciendo vivir. Si Chávez no hubiera muerto, ¿qué pensás que hubiera pasado en las relaciones entre Venezuela y Uruguay? Más allá de Vázquez y más allá de las personas que estamos nombrando. Y creo que hubiera pasado en Venezuela. Porque ya se había enfriado incluso un poco la relación, ¿no? Creo que sí. Digo, es un juego contrafáctico, ¿no? Sí, claro. Hipotético. Sí, claro. Si Chávez no hubiese muerto, seguramente Venezuela no... Me animaría a decir que no hubiese ido por el camino en el que terminó yendo y desdibujándose de la manera en que se desdibujó. Sí. Porque evidentemente Maduro no es Chávez. Chávez, pese a todas las cosas que se le puedan criticar, tenía una cintura política mucho más importante. Creo que conocía el juego político de mejor manera. Y si bien él se había radicalizado mucho, tanto adentro de Venezuela como llevando, como dije, su revolución hacia afuera, sabía mantener algunos equilibrios. O sea, la oposición en Venezuela, durante la era de Hugo Chávez, seguía respirando algún oxígeno, no la había asfixiado, y Chávez sabía que eso era fundamental hacerlo. Creo que lo que pasó con Maduro desde el año 2013 en adelante fue directamente una dictadura, y que no dejó espacio para nadie en Venezuela, y ya se transformó en una narcotiranía donde lo único que impera es el poder de los militares con los cárteles de droga, ¿no? Entonces, digamos, esa Venezuela es muy diferente a la Venezuela de Chávez. Me animo a hipotetizar que si Chávez hubiera seguido en el poder no hubiésemos llegado a esta situación. Y ni hablar lo económico, ¿no? Sí, claro. Por más que en la época de Chávez, sobre todo al principio, Venezuela, podía repartir dólares a diestra y siniestra porque la industria petrolera seguía facturando, ¿no? Sí, de hecho. Eso después se vino abajo. Efectivamente, y de hecho
está claro que el poder de Chávez, el poder real que respaldaba a Chávez era el petróleo y el precio del petróleo, y él tenía un plan de colonización muy fuerte y muy estratégico para toda América Latina, utilizando a PDVSA, ¿no? Claro. Tanto es así que yo dedico 3 capítulos del libro a contar cómo fue la relación entre PDVSA y ANCAP, algo que creo que es una también de las fortalezas del libro, no poder desmitificar un poco, ¿no? Yo me centro específicamente en los negocios que ANCAP y PDVSA mantuvieron en Argentina, con aquellas estaciones de servicio que ANCAP le había comprado Sol Petróleo. Ya, aquellas que perdían plata todo el tiempo, ¿no? Exactamente, y ahí lo que descubro y lo que narro es una guerra no declarada entre PDVSA y ANCAP que lleva que ANCAP le termine prácticamente regalando todas esas estaciones de servicio de esa empresa a PDVSA porque no se podían poner de acuerdo en una sola decisión. Y acá estamos hablando de parte del gobierno de Tabaré Vázquez, del primero, pero también del gobierno de José Mujica. Entonces están esas paradojas, ¿no? En un momento de confluencia política muy fuerte entre Hugo Chávez y José Mujica, ANCAP y PDVSA se llevaban como perro y gato en Buenos Aires. Bien lo tuyo. Luis Rosadilla tiene 70 años. Así que le acabo de alargar la vida porque yo Le diste un poquito de sobrevida. estaba casi convencido que había fallecido. Martín, algunos mensajes que te leo cortito, ¿no? Alguien dice por acá, ahora llegaron barcos rusos a Maracaibo. No sé, digo, son expertos en elecciones computacionales, dice alguien por acá. Después Cristina manda un mensaje que hace una captura de pantalla de una publicación de Twitter. No sé si vos tenés información. Dice, esa publicación de Twitter es de alguien llamado Gustavo Piquerés. Y dice, el pollo, entre comillas, Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Chávez, confiesa que la izquierda uruguaya se financió con dinero del narcoestado venezolano. Noticia que la prensa uruguaya pasó por alto, dice, No, en este momento, ¿no? Ahora no. Cristina no pasó por alto. Primero la noticia la dio Búsqueda en su momento. Eso nace en declaraciones de Carvajal, que aparte Carvajal no era cualquier persona, era el jefe de la inteligencia chavista y lo fue durante muchísimo tiempo, una persona sumamente influyente en Caracas y con muchísimo poder, pero como tantos chavistas convencidos fueron a parar al exilio en busca de refugio y a partir de eso empezaron a contar cosas que saben y terminó en España Carvajal confesando diferentes tipos de delitos o de presuntos delitos que el chavismo cometió en su momento, y ahí es donde nombra a Uruguay entre otro grupo de países que se habrían beneficiado justamente de la generosidad de los petrodólares chavistas. En su momento lo dio Búsqueda y yo retomo también ese tema en el libro, haciendo alusión a las palabras de Carvajal, que es un personaje muy importante en el esquema de la inteligencia chavista. Martín, se dice en este mensaje, y lo dijiste vos a la pasada, ¿no? ¿Es un narcoestado Venezuela? O sea, ¿hay un vínculo tan fuerte entre el gobierno venezolano y quiénes o qué organizaciones de narcotraficantes? Y lo uno con el mensaje anterior que hablabas de Rusia, ¿no? Es bien interesante los aliados internacionales que ya desde el tiempo de Hugo Chávez Venezuela se esforzó por conseguir, ¿no? Siria, Irán, Rusia, bueno, Cuba, ni que hablar, ¿no? Cuba se apoderó de Venezuela, ¿no? Se instaló ahí y hizo lo que quiso prácticamente. Pero a partir de eso y en los últimos 15 años, bueno, China también, ¿no? Venezuela ha sido un lugar en donde sí, han desembarcado delegaciones de las más diversas nacionalidades y que muchas veces para hacer negocios que vaya uno a saber dónde terminan, ¿no? Y hoy creo que no hay otra forma de explicar al Estado venezolano si no se lo caracteriza como una narcodictadura. Creo que no hay ninguna otra forma de ver cómo eso se sostiene, ¿no? Con una clase militar que lleva el poder, que es muy corrupta y que de cierta manera lo que hace es mantener un esquema que es funcional a todo. Y el día que se caiga ese esquema, que esos naipes terminen en el piso, ahí nos empezaremos a enterar de cuáles eran los mecanismos y cómo funcionaba. Pero creo que no hay ninguna otra forma de entender el sostén que hoy tiene el Estado venezolano
como tal, sino es como una narcodictadura en la que hay diferentes actores que juegan y tienen un rol que cumplir. ¿Cuánto tiempo te llevó? Supongo que grandes investigaciones y jornadas de lectura y de todo eso, ¿no? Sí, muchas noches. Es un trabajo de muchos años. En realidad diría que yo empecé esta investigación hace casi 8 años. La historia de este militar que fue echado por el gobierno de Jorge Valle, por primera vez la escuché en el año 2016. Me llevó un tiempo poder rearmar y reconstruir toda esa historia. Y en algún momento, sobre todo por el área de cobertura que yo tenía aquí en Uruguay haciendo periodismo, decidí que eso se tenía que transformar en un libro. Trabajando en el libro prácticamente de manera ininterrumpida estoy desde el año 2021 y el sprint final de escritura fue en el último año y medio. Ajá. Pero es un proyecto... 3 años. Sí, 3, 4 años prácticamente. Es un proyecto de larguísimo alcance y bueno, estoy muy contento de que es una realidad hoy en la forma de un libro. Martín Natalevich, autor de Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay. Gracias por acompañarnos. Nos decías que el próximo 11, pasado mañana, es el lanzamiento del libro. Efectivamente, el jueves a las 7 de la tarde en Bookshop de la calle de Rodó. Ahí a todos los que nos están escuchando pueden, si les interesa, pueden ir. ¿A qué hora dijiste? ¿19? 19 horas lo vamos a estar presentando con Guillermo Draper, editor político de Búsqueda, y con el escritor Valentín Trujillo. Me van a estar acompañando en la presentación de este libro, así que queda la invitación hecha para todos. Muy bien, gracias por acompañarnos. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por